y todos gritan que tú eres santo, Santo, tú eres santo, santo, santo. santo y rico eres, Llena la Señor. atmósfera, Señor, esta presencia. Solo tú eres Santo, santo, tú eres santo, glorioso. que vivimos, Señor, sentado en el trono de gracia y poder. Y sus vestiduras, aleluya, y sus vestiduras cubren todo el lugar y todo el templo, porque es la presencia del Dios Todopoderoso. Él es santo, Él es digno, Él es el único. Por siempre cantamos, Señor, que no hay nadie como tú, Señor, que eres único e inigualable, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Señor, sea como sea, estamos acá, Señor, adorando. Nuestra alabanza no la sabemos, pero abrimos nuestros labios, Señor, a adorarte, Padre. Oh, Santo, oh, gloria, 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 gloria. Desciende como tu lugar, llena corazones, restaura, Señor, restaura, Gloria, gloria a ti, Señor. Lo que se oye en la tierra se oye en el cielo, Padre eterno. Lo que se toca en el cielo, en la tierra, Padre. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Señor, en esta noche, Señor. Que lo que hagamos, Señor, sea, Señor, de tu agrado, Padre. Recíbela, recíbela, Señor. Toda honra, toda gloria, Padre. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo por los siglos de los siglos. Te adoraremos, Señor. Padre, prepáranos, Señor, si algún día nos toca irnos, Señor. Adoraremos, Señor, todo el tiempo. Y el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Santo, santo, santo eres, Padre, por los siglos de los siglos. Siempre has permanecido, Señor, y has sido santo, glorioso, amado. Para que sea todo el poder, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche, Padre. Oh, Padre Santo, entre los labios, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Que nuestra presencia nos envuelva, Señor, con tu mano, Ser transformados, como Padre dice la eterno, Escritura, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Enséñanos, Señor, más de ti, Señor, más de tu presencia. Necesitamos más Te de ti, adoramos, Señor. Espíritu Santo, Poderte contemplar, Señor. fluye en cada corazón, Señor. Que en esta noche salgamos llenos, empoderados de ti, Padre. Y no solo esta noche, sino siempre, Padre, estemos llenos de ti, Padre. De lo que tú eres, mi Dios, Padre eterno. Santo, 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 santo. Santo, te alabamos, Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre. Abre nuestros labios, Señor, que podamos adorar, Señor. Que podamos salir de esta alabanza,
familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo, va contigo. De mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te Gracias, Señor, nos arrumbe, Señor. Que cada día, Señor, seamos llenos, Señor. Que podamos olvidar tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve, te rodee, va contigo de mañana y en de la noche, noche, en tu entrada, tu salida, en tu llanto y alegría. Y Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Has escuchado mis oraciones, Padre. Has inclinado tu oído, Padre. Y hoy lo puedo ver, Somos tu familia, que has hecho, Señor, hemos sido, Señor, lo bueno, que te he pedido. somos adoptados, hermanos. Bendícelos, A ti, Señor. Padre, Bendícelos, gracias, Padre. Señor. Ayúdalos a caminar, Padre. Ayúdalos, Eres Señor. fiel, Señor, y Que no bueno, se pierdan, Padre. Ayúdalos, Padre Gracias por eterno. tu Jesús. Yo abogo por ellos. Gracias por Yo tu clamo por ellos, Padre. Tú lo sabes, mi Dios. Aleluya, Oh, Padre, santo, gracias. santo, 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 santo eres. Santo eres. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. No es casualidad, Señor, que estén acá, Padre. No es casualidad que estén acá. El clamor del justo, Señor, tiene poder, Padre.
Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Dígalo conmigo si lo cree, amén. Gloria a este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Oh, decimos Señor, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Oh, se siente, Señor, se siente tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Sabemos que te has manifestado, Señor. Sabemos que hay tu gloria en este lugar, Padre, que no la vemos, Señor, pero está aquí, Señor, tu presencia, Padre. Te adoramos, Se Señor. está Te adoramos, manifestando, se está manifestando. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Es el sonido de victoria, es el sonido de victoria. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai,
que necesitan ser cambiadas, Señor, se queden igual. Que en esta noche el amor transformador del Padre, por medio de la revelación de tu Espíritu Santo y de su poder, Señor, sea quebrantando, Señor, todo yugo en esta noche. Y que, Padre, podamos experimentar ahora, Señor, desde ese mismo momento, la libertad, Señor, a la que fuimos llamados a permanecer. Que tu poder, Señor, que es amor a nuestro favor, Padre, nos sea revelado hoy como nunca antes y podamos ser afirmados, consolados, Señor, animados y levantados en el precioso nombre de Jesús. En el precioso nombre de Jesús oramos, Padre, en esta noche y creemos que recibiremos, Señor, conforme a lo que hemos pedido, porque no pedimos según nuestro deseo, sino según el deseo del Padre que fue cumplido en Jesucristo. Y hoy creemos, Señor, que si pedimos cualquier cosa en su nombre, en el nombre de Jesús, nos será hecho. Y hecho está, Señor. Y hecho está, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Yo le pido, mi hermano, en esta noche que usted levante sus manos al Señor como una demostración de una intención y de una motivación interior. Y que el Padre de Gloria en esta noche, el Padre de Gloria, pueda en esta hora hablar en nuestro espíritu.
Aleluya. Puede tomar asiento allí donde está esta noche. Amén. Vamos a aplaudirle al Señor. No a mí, al Señor, aplaudir al Señor. Vamos a esperar lo mejor del Señor. Y bueno, qué bueno realmente que pasan estas cosas porque dependemos siempre del Señor. Si no estuviera la música, si no estuviera el sonido, si no estuvieran las luces, si no estuvieran los hombres, lo único que importa es que esté el Señor y que esté la presencia de su Espíritu Santo en medio nuestro, ¿verdad? Eso es lo más importante. Porque qué triste sería que estuviera la música, que estuvieran las luces, que estuvieran los instrumentos, que estuvieran los santos, pero que el Espíritu Santo de Dios no estuviera. Amén. Entonces, dependemos 100% del Señor somos, a Él le pertenecemos, en Él nos movemos y en Él tenemos vida. Quiero agradecerle al Señor por la oportunidad valiosísima de poder estar hoy aquí en Casa de Restauración. Pastor Esme, como hablamos los dos en privado, no tomo en poco el privilegio y el honor de poder compartir la palabra de Dios desde el púlpito, ¿verdad? Es el lugar donde se puede impartir revelación o confusión. Y como hija de pastores, sé que no se le confía a cualquiera, así que con temor y temor estoy acá delante de ustedes y delante del Señor que está acá. Y ayúdame a orar por mí, ¿verdad? Oramos, Señor, en esta noche, que sea tu Espíritu Santo, tu dulce Espíritu Santo, hablando las palabras tiernas de Jesús, para que podamos, Señor, ser cautivados, Señor, ser atrapados, Señor, y estar abrazados de los brazos, Señor, del Altísimo, bajo su sombra, y que en esta noche el amor tuyo, papá, se revele para nosotros de una manera práctica, Señor, real y aplicativa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te entrego mi corazón, mis labios, Señor, para que no hable lo que yo quiera, sino lo que tú quieres hablar. ¡Amén! Amén. Entonces, acompáñame a la Escritura. Yo le voy a decir cómo le hago yo a los jóvenes, siempre hay jóvenes y a niños. Entonces yo le voy a decir, abróchese el cinturón. Abróchese a todos y le dicen, abróchese. Porque voy a empezar y vamos a soltar la velocidad. ¿Cuántos de ustedes les gusta acá acelerar en el carro? ¿No les gusta? A mí me gusta hacer brum, brum, brum. Amén. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es vida que da vida. Amén. La palabra de Dios es vida que da vida. Y la palabra de Dios está disponible para nosotros. La palabra de Dios tiene el poder de discernir nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y por eso la palabra de Dios dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir. Entonces probablemente cuando usted escucha el mensaje, usted va a decir, ¡oh, Dios mío, eso fue el pastor Esme que fue y le dijo a Vanesita, o debe ser el papá que les está enseñando los jueves y ya me la están echando, pero no, usted siéntase bendecido y favorecido. Hoy yo me sentí en México. Me sentí con las alabanzas del pastor en México. Y quiero decirles, Iglesia Casa de Restauración, que Dios se fajó, mejor dicho, con un moño y regalos en darles el pastor que Dios les dio. Así que denle un aplauso al Señor por su pastor Esme. Un adorador genuino, un siervo de Dios. Pastor, no sé yo qué hago acá predicando, usted ahí sentado, y no sé, pero bueno. Acompáñenme por favor al Salmo 119, 130. Y vamos a hablar de cuando nos invitaban a una fiesta de cumpleaños. ¿A los niños acá les gustan las fiestas de cumpleaños? ¿Se les gustan las fiestas de cumpleaños? ¿Qué es lo mejor de las fiestas de cumpleaños? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo mejor de la fiesta de cumpleaños? A ver, el pastel es campeón. ¿Y qué más es lo mejor de la fiesta de cumpleaños? Las piñatas. Hermano, usted está en el espíritu. Las piñatas. Cuando yo era niña y me iba a las fiestas de cumpleaños, mi momento favorito era el momento en el que con el palo se golpeaba la piñata y salía salpicando. Entonces yo, como he sido siempre chaparrita, yo me hacía adelante. ¿Usted cuántos años tenía? Yo no, yo tengo 6, yo tengo 7, como siempre me he visto más chiquita. Cuando sonaba ¡pum!, yo salía corriendo y yo abría los brazos y me metía en la camisa como una canasta, hacía como una canoa, y metía dulces y me decían, pero la chiquita todo lo que fue y atrapó en la piñata,
Salmo 119, 130. Leamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La explosión de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi hermano, en esta noche, la piñata, el regalo de Dios, la dulce palabra de Dios llena de sorpresas, de regalos. Yo recuerdo cuando era niña que en estas piñatas ponían anillos de plástico, pulseras de plástico, coronas, carritos, juguetes, y yo salía corriendo a ponerme esto. ¿Y cuántos saben que cuando la explosión de la palabra de Dios alumbra, en esta escritura están las joyas imperecederas, las mejores riquezas, el oro del oro, la plata de la plata? Así que en esta noche, cuando usted escuche la palabra de Dios, yo le invito a que salga corriendo y atrape todo de su corazón, de su espíritu, y coja todo lo que pueda, atrápelo y recójalo y llévalo para su casa, porque ese es su tesoro. Amén. Ahora sí, abróchese el cinturón, los quiero escuchar. ¿No lo escuché, hermano? Eso, vamos a ir a la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15. Decimos la primera carta a los Corintios porque los libros principalmente del Nuevo Testamento son cartas, ¿verdad? La carta a los Corintios fue escrita por el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo le escribió a la iglesia que estaba en Corinto. Y esta iglesia era una iglesia que tenía muchísimos dones. ¿Por qué no se deja ver en máximo? Si endereces al púlpito, está viendo para allá. En presentar todo, está en PDF y en la pestaña. Perdón, es que quiero asegurarme que usted esté viendo bien. Cuando es en Canva no se Sí, puede cuando es en Canva no deja, pero no importa, usted está yendo ya a la Biblia. No importa si no está Canva, desde que tengamos la escritura, tenemos todo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, y la iglesia que está en Corinto es una iglesia avivada, como la iglesia Fuente de Restauración. Diga, mi iglesia es una iglesia avivada. Mi iglesia es una iglesia avivada. Entonces el apóstol San Pablo les da unas recomendaciones a los corintios, y en la primera carta a los corintios tenemos 16 capítulos de poder. Son espectaculares. Entonces en el capítulo 15 el apóstol San Pablo le dice a la iglesia así: además os declaro, ¿ya está ahí? Bueno, cuando diga, ya está, cuando usted ya esté ahí, diga, listo, ¿ya está ahí? Listo, ok. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. Versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. Vamos a volver a leer eso. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, deténgase ahí y subraya esa palabra. Es un verbo, recibisteis. Recibisteis. Voy a compartir en internet. Dice, recibisteis. ¿Ya lo subrayó? En el cual también perseveráis. Subráyelo, enróllelo, póngale un moño, una piñata, un dulce. Por el cual también asimismo, deténgase, retenéis, señale retenéis, la palabra que os he predicado. Sois salvos si no creísteis en vano. Ahora, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios sobre 3 acciones poderosas: recibir, perseverar y retener. Diga conmigo: recibir, perseverar y retener. Yo créeme que voy a predicar con este ánimo hasta el final, porque cuando llegue al final usted va a estar igual o más animado que yo. Diga conmigo: recibir, perseverar y retener. ¿Qué recibimos? Siguiente diapositiva. ¿Qué recibimos? No, la anterior. Ese es.
pequeñito, ¿verdad? No se pudo publicar allí. La palabra de Dios es una semilla. Es una semilla incorruptible. La palabra de Dios tiene la intención divina y el poder de Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios cuando llega a mi vida? Tiene la intención de revelarme lo que Dios quiere darme, lo que Dios quiere enseñarme, lo que Dios quiere hacer en mí, pero además de eso, no solamente me muestra como en una ola de adivinación qué es lo que Dios quiere para ti, no, solamente te muestra la parte A, la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios tiene el poder de dar fruto. Por eso nosotros creemos en un Dios que es invisible, pero que se hizo visible. El gran Dios del cielo envió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para desde la eternidad irrumpir la temporalidad, visitarnos aquí en la tierra y revelarnos su poder. Entonces, esa palabra de Dios, esa semilla de la palabra de Dios que tiene la intención divina y el poder de Dios. ¿Qué debo recibir? Yo debo recibir. Mire cómo se estudia la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, ¿qué recibo? El evangelio que fue predicado, al cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué es lo que yo debo recibir? El evangelio. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Romanos 1:16? Usted se lo sabe, lo que no se sabe en la cita, pero dígalo conmigo, porque no me avergüenzo del poder de Dios, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Repítalo otra vez conmigo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces el poder de Dios se revela en el evangelio. Y dice el siguiente versículo allí en Romanos 1:17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Eso es maravilloso. Amén. Porque por fe usted cree en Jesús, pero para fe es que usted ve las cosas que Jesús ganó en la cruz del Calvario para usted. Entonces, primero, ¿qué recibo? El evangelio, la palabra de Dios. ¿Y en qué debo perseverar? Le pregunto yo a la palabra de Dios. En el cual también perseveráis. O sea, ¿en qué debo perseverar? En el evangelio. Pero fíjense bien lo que dice 2 a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Y usted se va a dar cuenta que usted conoce la escritura más de lo que usted se imagina. Porque allí más adelante es cuando dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir. Vamos a ir a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. ¿Ya está allí? ¿Quién es la Biblia más rápida del oeste? Del sur de los Estados Unidos. Nosotros no somos el oeste, somos el este. El oeste está para el otro lado. ¿Ya llegaron allí? Dice la palabra de Dios en el versículo 14. Pero tú, le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, al joven Timoteo, al pastor Timoteo. Pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Y qué? Y te persuadiste. ¿Qué le dice? Persiste, persevera, sabiendo de quién has aprendido. Pero ¿en qué tiene que perseverar? ¿En qué tiene que persistir? ¿En qué se tiene que persuadir? Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe. Otra vez está la fe, como en Romanos capítulo 1. ¿Que es en quién? En Cristo Jesús. Ahora léalo conmigo el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin, versículo 17, que en el nombre de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay en esta noche? ¿Cuántas mujeres de Dios hay en esta noche? Sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces ustedes dicen, pero es que ya la tienen fácil. Es que ya es hija de pastores. No, mi hermana, yo no soy hija de pastores, yo soy hija de Dios. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y yo lo entendí desde muy niña. Y por eso me enamoré de la palabra de Dios. Aleluya. Me enamoré de la palabra de Dios. Y dice, pero el apóstol
quizás su última carta. El apóstol Pablo está encadenado, está encarcelado, pero tiene un favorito, que es Timoteo. Bueno, Tito, Epafrodito, bueno, tiene muchos Epafrodito, bueno, tiene tantos, ¿verdad?, favoritos, pero Timoteo era joven. Y él le dice desde la cárcel a Timoteo sus últimos deseos: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadís. ¿Qué quieren las personas que están convalecientes en una cama de hospital, partiendo? Ver a sus seres queridos y decirles por última vez: venga, los amo, perdonen. Para el apóstol Pablo le dijo a su hijo espiritual Timoteo, porque no pudo verlo, le escribió esta carta, ¿verdad? Y esta carta que decía: amado Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste, persevera. Y por último, retener. Acuérdense lo que estamos leyendo en primera los Corintios capítulo 15. Retener. ¿Qué debemos retener? Tenemos que retener la palabra y la persuasión que cargamos adentro, la fe que tenemos adentro. Ahí mismo, 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Solamente volteo el capítulo y llego allí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Hay una forma de sana doctrina. Por eso la mala doctrina te deforma, porque la sana doctrina tiene una forma. ¿Cuál es la forma de la sana doctrina? La fe y el amor, que es en quién, en Cristo Jesús. Ahora, si yo le digo a usted, mi hermano, en este papel usted tiene desde Guatemala un testamento que dice que usted es un heredero multimillonario, usted se viene corriendo y arrebata el papel y va a ver si su nombre está escrito. Y usted guarda este papel debajo del colchón, duerme con el papel, se mete a bañar con el papel, se va al baño con el papel y lo abraza. ¿Por qué usted haría esto? Porque este testamento es la evidencia de lo que a usted le pertenece. Y el testamento, ¿qué dice? Dos cosas. ¿Quién lo hizo? ¿Y para quién es? Esta escritura que usted y yo tenemos, esta palabra de Dios nos dice quién es Dios y nos dice que nos pertenece. Así que diga conmigo: esta palabra de Dios es mi testamento. Otra vez, dígalo convencido: esta palabra de Dios es mi testamento. Y voy a entrar ahora sí en el tema. Amén. Sanidad divina. Le voy a enseñar lo que en el testamento está escrito de usted. Usted tiene un tesoro, una herencia. Amén. Que se llama sanidad y salud divina. Diga: Amén. Mi testimonio está en el testamento. Está en el testamento. Mi herencia es sanidad. es mi sanidad. Y es salud. Salud. El testamento dice: yo le concedo el Dios, el Padre eterno de gloria, creador de todo lo visible, el dueño del universo, de los planetas y de todo lo que existe, a Guadalupe, sanidad y salud todos los días de su vida. Y vamos a buscar en dónde está ese testamento. Amén. ¿Se emocionó? Amén. Aleluya. Aleluya. Diga conmigo amén. Amén. Vamos a buscar en el testamento. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a buscar en el testamento? Voy a hacer un A y un B. Siguiente diapositiva. Ok. Vamos a recordar. La sanidad es el pan de los hijos.
es el deseo de Dios. La sanidad es el pan de los hijos. Esta fue una declaración que hizo una mujer. Y la palabra de Dios solamente menciona 2 veces que Jesús se maravilló de la fe de alguien. Una vez fue de una mujer y otra vez fue de un hombre. Así que quedamos empatados. La mujer se acercó a Jesús, era una mujer sirofenicia, y le dijo: maestro, mi hija está enferma, por favor sana. Y Jesús le dijo: no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Si Jesús dijera eso hoy, prácticamente llamó perrita a una señora, pero ella dijo: sé maestro, aún los perrillos comen del pan de las migajas. Y cuánto más nosotros que hemos sido llamados a ser sentados a la mesa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Así que la sanidad es el pan de los hijos. Por eso el Padre nuestro dice: danos hoy el pan de cada día. Amén. Por eso Jesús, la noche de la última cena, dijo: este es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y ahí está todo el alimento que usted necesita para la tierra y para la eternidad. Ahí está todo el sustento que usted necesita. Ahí está todo lo que usted requiere para todos los días de su vida, para cada hora de su vida, para cada minuto de su vida. Amén. Vamos a buscar la herencia en la palabra de Dios. Vamos a ir a Isaías 53. Primero va a ir al Antiguo Testamento y después va a ir al Nuevo Testamento para hacer el A y el B. Porque todas las doctrinas de la palabra de Dios se deben pasar por el lente de la gracia. Vamos a ir a Isaías. Ese sí es el libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 53. Y vamos a leer un pasaje que he citado en todas las Semanas Santas del universo. Isaías 53:3. Isaías 53:3. ¿Cuánto lamento que se vea tan pequeño? Es que ustedes siguen grande. Yo estoy viendo. Listo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y de abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dígalo conmigo: y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué dice? ¿Que seremos curados? No, dice que fuimos curados. Y asegúrense de esto. Prácticamente el libro del profeta Isaías se considera el quinto evangelio, porque ningún hombre en el antiguo pacto habló tanto acerca de Jesucristo, del Mesías y de la primera venida del Mesías como Isaías. Él tuvo una revelación clara de quién era Jesús. Isaías estaba allí y él pudo ver al Cordero de Dios allí en la cruz, siendo humillado, siendo azotado, siendo coronado con una corona de espinos. Y él dijo: nosotros lo tuvimos por abatido, lo menospreciamos, pero el resultado de ese sufrimiento es que él llevó nuestras enfermedades. Amén. Es que él llevó nuestros dolores. Amén. Y él profetizó esto allí. ¿Y qué vemos? Que el apóstol San Pedro, vamos a ir a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo primera Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 24. Cita al profeta Isaías. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pedro estaba allí en la cruz, aleluya, cuando a Jesús lo estaban azotando, cuando Jesús estaba siendo molido, y el apóstol Pedro dice: yo lo vi, o sea, yo fui un testigo presencial, un apóstol del Cordero, yo vi lo que pasó allí, amén. Y dice, versículo 24: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? ¿En dónde? En su cuerpo. ¿Sobre dónde? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aleluya. Yo creo que el apóstol Pedro no tenía ni idea, porque él escribió estas cartas después de que Jesucristo ascendió, ¿verdad? Y muchos le vieron, dice la palabra de Dios, que cuando ascendió había unos testigos como 500. Dice, muchos aún viven, dice la escritura en 1 Corintios capítulo 16, ¿verdad? Ahí mismo donde estamos estudiando la palabra de Dios. Yo creo que el apóstol Pedro
ese momento, él no se dio cuenta que delante de él se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías había dicho. Amén. Pero el apóstol Pedro era judío. Él había vivido recitando la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco se los sabía de memoria. Todo el tiempo, desde que los niños nacían en el pueblo de Israel, les decían: viene un Mesías, viene un liberador, viene un sanador, viene un guerrero, viene un rey justo. Y él, viéndolo allí en la cruz, él no se dio cuenta. Pero después le fue revelado que ese dolor, que ese sufrimiento fue ¿para qué? Para que él fuera ¿qué? Sanado. Sanado. Amén. Sanado. Así que la salvación y la sanidad son hermanas gemelas. La sanidad no va sin salvación y la salvación no va sin sanidad. Amén. Amén. Así es. Amén. Aleluya. Aleluya. Positiva. Y entonces, iglesia, ¿de quién viene la enfermedad? Porque se ha filtrado en la iglesia una religiosidad y andamos repitiendo un montón de barbaridades que nadie nos diga. La gente dice: es que Dios me mandó este cáncer para su gloria. ¿Quién le dijo eso? Es que tuve ese accidente porque ando en eso y Dios me castigó y me corrigió. No, mi hermano, Dios es bueno. Y la palabra de Dios dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido. ¿Quién? El Hijo de Dios, el que murió en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Y dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que si en el cielo no hay enfermedad, mi Padre bueno no me puede enviar ninguna enfermedad. Ahora su pregunta es: ay, sí, entonces ¿por qué nos enfermamos? Le voy a explicar. Porque usted es un espíritu nacido de nuevo, y lo que ha nacido del espíritu es su espíritu. Su alma está en un proceso de santificación. Su alma, sus emociones, su mente y su voluntad. Pero esta carnecita sí que nos da guerra. Entonces dice el apóstol San Pablo allí en 1 Corintios capítulo 16 que este cuerpo mortal será vestido de mortalidad. Amén. Cuando a ti te duele algo, es porque el Señor te está diciendo: todavía estás bien vivito. Pero el espíritu es el rey, el alma es el siervo y el cuerpo es el espíritu. Amén. Entonces vamos a hablar de cómo aplicar inmediatamente la palabra de Dios a nuestras vidas. Cuando viene el tentador, cuando viene el engañador, cuando viene el acusador de los hermanos, con síntomas, con pensamientos. ¿Cuántas veces a usted le ha dolido algo porque antes usted pensó que le iba a doler algo? Así que voy a leer esta cita que fue mi meditación para esta predicación y dice: en una sociedad de inmediatez, en donde el proceso no es válido, sino los resultados, el creyente debe asegurarse de pelear la buena batalla de la fe durante el proceso, en donde se manifestará la victoria. Amén. Tarde o temprano, mi hermano, se va a manifestar la victoria. Ay, sí, pero cuando Jesús caminó en la tierra, dice, y los sanó a todos. Inmediatamente recibió la vista. Inmediatamente se levantó y anduvo, ¿verdad? Pero porque a mí, mi hermano, porque esa fe estuvo operativa como milagros creativos. Hay diferentes clases de dones de sanidad. Hay milagros y hay sanidades. El don de milagros es uno y el don de sanidad es otro. Pero usted sabe que usted no necesita que venga un apóstol, un profeta, un pastor, una persona, una china chiquita desde Colombia a impartirle sanidad. No, usted mismo, con la palabra de Dios, confesándola, meditándola, recibiéndola, perseverando en ella y reteniéndola, va a recibir que el fruto, y usted no va a creer en vano, y se va a manifestar esa sanidad en su vida. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Un aplauso al Señor en esta noche, porque sanidad se manifiesta. Entonces, ¿cómo hago yo para que la sanidad, que es el pan de los hijos, se manifieste en mi vida? Ay, ve, crea como Dios cree. Mateo 11:22. El capítulo de Mateo
11 habla sobre Jesús y la higuera. Perdón, Marcos. Puse Mateo, pero es Marcos. Creo que esa cita la puse de Mateo, pero es Marcos. Marcos, gracias. Marcos capítulo 11. Vamos allí para no saltarme la escritura porque no está bien. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 22. El Evangelio según San Marcos relata un momento en el que Jesús tenía hambre. Y eso me encanta, porque uno a veces se imagina que Jesús nunca comió nada. Y Jesús sí tenía hambre, pues tenía hambre. Y adivinen que cuando le dio hambre le dio mal genio. ¿A cuántos de que tenemos hambre nos da mal genio? O sea, normal, eso no tiene mayor profundidad, mayor revelación. Marcos capítulo 11. Jesús y la higuera, en la parte desde el 20 al 26. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Y por qué se había secado desde las raíces? El día anterior Jesús se había acercado a la higuera. Y cuando se acercó a la higuera, él pensó que había fruto en ella. Y como pensó que había fruto en ella y no había fruto en ella, él maldijo a la higuera. Entonces uno piensa y uno dice, ¿y Jesús por qué haría eso? No, Jesús que es tan lindo y tan bueno, ¿por qué maldice la higuera? Porque hay algo que a Jesús le irrita y le molesta mucho, mi hermano. Y es que usted aparente tener fruto, pero que de cerca no lo tenga. Entonces, Jesús se acercó y maldijo la higuera. Entonces los discípulos, como lo debía haber dicho duro, los discípulos dijeron, ¡oh, maestro, fíjese que la higuera que usted maldijo se secó! ¿Y qué le dijeron? ¡Ah! Entonces adivinen quién estaba ahí, el que escribió lo que leímos en la carta de Pedro. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios. ¿Qué quiere decir tener fe en Dios? Crea como Dios cree. Tenga la misma fe de Dios. A veces nosotros creemos que creemos, pero realmente no creemos. Y le voy a explicar cómo a veces creemos que creemos. A veces creemos que creemos porque pensamos que Dios va a obrar por nuestra obrar, por nuestra obra. Porque más pujamos orando, porque más gritamos orando, porque más temblamos orando, lloramos orando. Y yo esta semana sí estoy juicioso, pastor. Esta semana lloré todos los días, leí la Biblia todos los días, pastor. Pero es que Dios no obra por sus obras, Dios obra por la obra de Cristo. Porque Él ya lo hizo todo, Jesucristo ya lo hizo todo. Y la fe con la que usted cree viene de Dios, porque por usted mismo usted no puede creer. Usted necesita la fe de Dios. Pero ¿por qué dice esta escritura? Tengan la fe de Dios. Porque usted puede desarrollar lo que el mundo ha llamado la ley de la atracción. Una mentalidad positiva. Estoy sano, estoy sano, estoy sano. No me duele, no me duele, no me duele. No, eso es un ejercicio de repetición. Eso es un ejercicio de palabrería. Pero las palabras en sí, aunque tienen poder, porque la palabra tiene poder, que dice la escritura en Proverbios 18, 21. Dice, el poder de la vida y la muerte está en ¿dónde? En la lengua. Y el que la ama, comerá de sus frutos. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con lo que confieso. Pero si yo confieso la palabra de Dios, el poder está en la palabra de Dios, no en mi palabra. El poder que respalda la palabra es que la palabra de Dios es tan poderosa en mi boca como en su propia boca. Entonces yo tengo la misma fe de Dios y yo creo como Dios cree. ¿Cómo es cuando Dios cree? Hermana, ¿se imagina? Por lo que yo estaba orando, ¿qué pasó? No, pues sí pasó. ¡Oh! No le creo. No, pues usted no está orando con fe. Pero aún así, cuando usted cree que no cree, si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza. Amén. Si tuvieses fe como un pequeño grano de mostaza, la fe no es una cantidad, la fe no es un volumen, la fe no es un gramaje, la fe es una actitud, la fe se desarrolla en su vida. Usted, ¿cómo está? Pues bien, pero terminamos con esa cara. Ahora usted tampoco se fuera al extremo. ¿Cómo está? Bien, bien, siempre victoria, siempre victoria. O sea, usted nunca está triste. No, pastor, este es un momento muy duro, de duelo, de pérdida para mi familia. Estamos pasando por el luto. No sé cómo, pastor, voy a pasar de esta, pero yo creo que Dios me fortalece. Amén. Creo que Dios es mi alegría. Amén. Pero por encima
de la realidad, confieso la verdad de la palabra de Dios. Y la parte B, siga creyendo, insista, persista y resista. Oh, puse resista. Insista, persista y resista. Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo hago yo que Satanás huya? Porque saqué las banderas, saqué el aceite, toqué el shofar, hice ruido, zapataleé, dancé. No, mi hermano, usted puede hacer eso y el diablo se ríe si usted no lo hace con fe. Porque es que las acciones no sirven de nada si usted no las opera desde la fe. Ahora, si usted, el Señor, le puede a danzar, a mí me encanta danzar. Si usted quiere gritar, usted grita de alegría. Pero en ese momento lo que va a hacer que usted persista, ¿qué es? Que usted se someta a Dios. Amén. Que usted se someta a Dios. No, hermano, pues sí, ¿no? Pastor, pues yo le cuento que esto y esto y esto. Pues hermano, yo pienso que usted debería hacer esto. Usted debería cambiar eso. Usted debería corregir eso. Pues sí, pastor, todo eso está muy bien, pero igual yo pienso que lo importante es ser sincero y que Dios me ama. Y Dios me conoce, pastor. Dios sabe, hermano, usted no se quiere someter a Dios. Porque la única forma de resistir es sometiéndose a Dios. No hay nadie que pueda estar en autoridad si no está bajo autoridad. Entonces yo me someto a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir que me someto a la palabra de Dios? Quiere decir, Proverbios capítulo 4. Oh, Dios mío, Señor Padre, Señor, alúmbranos, Padre, alúmbranos, Señor. Aleluya. Proverbios capítulo 4, versículo 10. Proverbios es en el Antiguo Testamento. Está después del libro más largo de la Biblia, en los Salmos. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años de tu vida. Y por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán sus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. ¿Y qué dice acá? Que retengas. Ahora, nos está diciendo que retengamos ¿desde qué? Desde el versículo 13. Pero si usted va antes, el autor de los Proverbios, que es Salomón, dice así. Versículo 4. Y el que me enseña y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes. Y ella te guardará. Ámala y te conversará y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Ahora, medio, arriba, terminamos. Versículo 20. Hijo mío, Proverbios 4. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué más? Y medicina para todo su cuerpo. La palabra de Dios es la medicina que tú necesitas. Tú no necesitas ver otro doctor. Tú no necesitas cambiar de fórmula médica. Tú necesitas tomar la medicina de Dios. Así como cuando empiezas ¿a qué? Empiezas a sentir un síntoma. El diablo dice eso. Ay, nunca me había dolido la cabeza así. Yo mínimo tengo un tumor cerebral. En un segundo, el diablo lo mató. En un segundo. Yo cuando era niña, sentía dolores raros. Yo creo que todos hemos sentido dolores raros. Una vez, esto es un poco embarazoso, perdón. Una vez, porque la palabra funciona para los niños y funciona para todos. Una vez en una torta de cumpleaños, era azul. Entonces yo me sentí haciendo pipí, como azul, como una semana, pero yo tenía muchísimo colorancia. Yo dije, si voy a morir, que sea una muerte lenta y no voy a contarle a mis papás. Miren cómo el diablo le habla hasta a uno de niño. ¿Es verdad? A usted no le ha dado ese dolor que uno no sabe si es el pecho, si es atrás, si es... No. Oh, me morí. Me va a dar un infarto, dejé mi familia, dejé mis hijos. Dígame si el diablo no le ha dicho eso. Yo creo que tengo un dolor, una enfermedad incurable. Dígame si el diablo no se lo ha dicho. Ahora, ¿qué tal si ese segundo en el que el diablo
que por sus llagas yo fui curado y sanado. Amén. No recibo la enfermedad, no la recibo en mi vida, no la recibo. Ahora, le voy a contar un testimonio para terminar y subir su fe. Esto fue lo que el Señor me dijo a mí, le voy a contar qué testimonio recibí de Dios. ¿Qué recibí de Dios? Cuando el creyente resiste, el enemigo desiste. Dígalo conmigo, cuando el creyente resiste, el enemigo desiste. Otra vez, cuando el creyente resiste, el enemigo desiste. Mire, Dios me dijo esto. Yo, los últimos años, y estoy tan agradecida con Dios de poder ministrar de sanidad, porque en los últimos años he recolectado en mi vida muchísimos testimonios de sanidad. Y desde que llegué había sentido el fluir de sanidad, pero no había podido. Y dije, Señor, este es el mensaje que vamos a recibir hoy de ti, y es fresco para mí, porque hay muchos que están ahorita enfermos con flu, con COVID, por el cambio de estación, por el fall, pero es que estas son las mentiras del diablo. No lo reciba. Usted no puede resistir lo que usted recibe. Si usted recibe, luego resistir le va a costar. Entonces no lo reciba. Desde el principio resista. Resulta que la pandemia fue en el 2020, ¿verdad? En el 2019 yo estuve todo el mes de marzo muy enferma, con mucha tos. Y obviamente el enemigo detesta que yo cante. El enemigo detesta que yo hable la palabra de Dios. Pero no porque yo cante bonito. No, porque yo hablo la palabra de Dios. Porque yo desde niña decidí no hablar mis palabras, sino hablar las palabras de Dios. Y créanme que el enemigo odia a cualquier creyente que hable la palabra de Dios. Amén. Entonces, siempre me venían ataques a mi amiga Landa. Yo trabajo en un preescolar, he trabajado siempre con niños. Y pues obviamente los niños, yo los amo, pero los niños preescolares son pues bastante desaseados. Entonces se tocan la cola, se tocan la nariz, o sea, yo estoy en el piso, profe, ¿quieres? Entonces, esos primeros años me dieron tantas gripas que yo cada mes estaba enferma y recaí, y duré 1 año o 2 años así, enferma. Para el mes de marzo del 2019 empecé con una tos. Y ¿cuántos saben que una vez se deja como acomodar males en la vida? Es que yo desde siempre, desde que me jodí, perdón, esa palabra no se dice en México, pero no puedo decir, desde que me dañé la espalda, eso yo desde ahí que fue fregado, yo me puedo agachar. No es que a mí siempre me ha caído mal el cilantro, no es que yo salgo al sol y es que eso me quema la piel, y uno deja que el enemigo se le anide. Entonces yo empecé con una tos que era reflujo y 5 médicos. Estuve 5 semanas, cada semana había un médico diferente. Un día en la madrugada, estaba durmiendo, me levanté y le dije a mi mamá, me voy a morir. El diablo me estaba diciendo que me iba a morir. Y efectivamente me estaba muriendo. Era una saturación de oxígeno muy baja. Estaba como 90 y algo, casi 89. Estaba mi oxígeno muy bajo. Y dije, mamá, me voy a morir. Necesito que mi papá me lleve a la clínica. Y mi papito, que a quien amo con todo mi corazón, mi atril, mi papá, mi maestro, mejor dicho, todo, mi papito hermoso, me acompañó a la clínica y la doctora dice, no, tenemos que hacer unas inhalaciones de adrenalina para que el corazón empiece otra vez a mandar ahí oxígeno. Y yo decía, Señor, ¿por qué si tú me amas? Yo estoy acá. Y Dios me respondió, porque te amo, estás acá. Y pues, la adrenalina, me trajeron a la sala de urgencias. Mira, el cuerpo, la carne, nos recuerda lo frágiles que somos y cuánto necesitamos depender de Dios. Amén. Y entré allí, me canalizaron, me pusieron el oxígeno hasta que me compuse y me mandaron a la casa, porque así es en los hospitales de nuestros países. Pero me fui con toda la fe. Amén. Me fui con toda la fe a mi casa. Cuando uno tiene un problema respiratorio, uno siente el cuerpo por dentro, no se va a reír, chiquito. O sea, yo chiquita, primero me sentirse chiquito por dentro. Bueno, yo ahora yo sé que soy chiquita, pero por dentro sentía el corazón y los pulmones pequeños, como si no me cupiera aire. Me metí a bañar, y cuando uno no tiene problemas respiratorios, uno es muy lento, sus mecanismos son lentos. Me metí a bañar, y cuando me metí a bañar, el Señor en ese momento me dio una visión. Y yo vi las manos del maestro señalándome con sus pulgares sus llagas. Mi Señor me dijo, mira mis llagas. Y me salí y empecé a orar, pero no
podía cantar, no podía hablar porque estaba muy maluca la voz. Y el Señor me dijo, quiero que mires la sangre, quiero que mires mi sangre, quiero que mires la sangre de Jesús, quiero que mires la sangre. Entonces yo aprendí a pelear con la espada, que es la palabra de Dios. Amén. Cogí unos posits, busqué versículos en Google, no tienes que ser muy espiritual, no tienes que ir a una Biblia de estudio, solamente el tiempo que pierdes en Facebook y que pierdes en Instagram y en TikTok, úsalo para buscar unos versículos. Y pon todos los versículos de la sangre. Y yo puse como los dinteles, apliqué la sangre y puse todos los versículos de la sangre de Jesús y los meditaba y los decía. Y venía el ahogo y venía el ataque y tenía que utilizar mis inhaladores de salbutamol. Y estaba enferma, no me hacía ese inhalador, terminé utilizando 3 inhaladores en 2 semanas. Y el Señor me empezó a decir, el Señor me empezó a hablar y me decía, Satanás, desiste. La sangre de Cristo está contra ti y está a mi favor. Y cada vez que venía, Satanás, desiste. Pero yo no podía casi hablar, no podía utilizar un volumen de voz alto. Entonces eso mata todo nuestro pentecostalismo. ¡Satanás! Pero es que al Señor no le importa el volumen de tu voz, al Señor le importa el volumen de tu fe. Amén. Por eso ese hombre que se acercó y le dijo, maestro, si quieres puedes sanarme. Y el que le dijo, ¿crees? Maestro, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, una partecita de mí sí cree, pero hay otra como que no está tan segura. Porque qué frágiles somos. Y empecé a decir, Satanás, desiste, la sangre de Cristo está contra ti. Así no. Satanás, desiste, la sangre de Cristo está contra ti. Satanás, desiste, la sangre de Cristo está contra ti. Y el Señor me empezó a dar revelación. 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 Y el Señor ahí me dio ese rema, ese logos, esa frase. El Señor me dijo, cuando el creyente resiste, el enemigo desiste. Los síntomas no se fueron de un día para otro. Me tocó todos los días pararme y pelear desde la victoria. Yo no voy a estar muerta, no me voy a quedar sin poder cantar, no voy a quedarme sin poder alabar a Dios. ¿Por qué? No por mis fuerzas, sino por las fuerzas de Cristo. No por mi gracia, sino por la gracia de Cristo. Amén. ¿Saben por qué, mi hermano? Sí es. Porque la batalla, la carrera de la fe no es una carrera de velocidad. Ay, ¿en qué momento es que esa iglesia nos crece, pastor? Si siempre somos lo mismo, pastor, pero es que hoy preciso solamente el micrófono y le tocó cantar. Y pero pastor, es que... No, pero es que yo porque no tengo la casa grande, yo sigo pagando la renta, pero tengo el mismo carro. No es una carrera de velocidad, mi hermano. No es el que primero llega. Eso es una carrera de resistencia. Porque es que acá o se cansa el diablo o se cansa usted. Y créame que si hay alguien que sabe molestar y no sabe cansarse es el diablo. No tiene nada bueno, pero eso lo hace muy bien. Él vuelve con el síntoma, vuelve con el mismo problema, vuelve con la misma molestia, vuelve y una otra vez. No, si ya casi estoy sano. Pero usted está sano. Sí, pues yo sé que estoy sano. Si usted cree que usted necesita aumentar su fe, vaya a la escritura. Vaya a la escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 4:20? Porque sus palabras son medicina para todo mi cuerpo. ¿Y cómo se toma la medicina? Cada 8 horas, cada 12 horas, usted va a la escritura, vuelve y lee Isaías 53:3, vuelve y lee 2 de Pedro 2:24, vuelve y lee, ¿y qué viene? Empieza a venir fe. ¿Y qué dice la escritura en Romanos capítulo 10, versículo 17? Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero la fe no se activa así. Yo creo. No se activa acá. Estoy creyendo. No se activa así. No, la fe se activa hablando. Porque cuando hablamos, nos escucha el cielo, el infierno, y para mí lo más importante, ¿sabe quién se escucha? Usted mismo. Cuando uno se escucha hablar feo, dígame si usted no se siente mal cuando usted habla mal de otra persona. O cuando usted se queja y se riega y quejas. Usted se siente mal. Ahora imagínese, si usted solamente se riega en alabanza y no en queja. Se riega en palabra de Dios. Usted va a empezar a ver cómo su vida le va a cambiar. Y si no le cambia, yo lo autorizo para que venga y me desautorice. Porque no me estás autorizando a mí, sino la palabra de Dios. Y esta palabra tiene un poder transformador. Pero amén, esta así es. Solamente se activa por la fe en su boca. Amén. Así que póngase de pie conmigo en esta noche
Señor quiere aumentar nuestra fe. Yo voy a orar por unas personas que Dios me dijo que tenía que orar y por unas dolencias que hay. Entonces, si mi pastor me puede ayudar con unos